padres tristemente a veces han dicho cosas que han causado heridas que siguen en el corazón de los hijos. Y realmente vemos como Pablo aquí usa un imperativo: no lo hagan. Hagan disciplina, sí. Hagan amonestación también, pero en el Señor. No se alejen de esta realidad. La obligación es mutua, sí. Hijo, debes de honrar a tu padre y a tu madre. Padre, debes de amonestar y disciplinar a tu hijo en el Señor, con respecto a la palabra de Dios. No con tus pensamientos, no con tu sabiduría, sino en el Señor. Este es el primer punto que quería mencionar a grandes rasgos: es honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque esto es justo, esto agrada al Señor y esto realmente trae bendición hacia los hijos. Segundo punto, y aquí vamos a mencionar varias cuestiones, es porque realmente esto nos instruye en nuestra vida. Uno de los libros que más me impactan a veces es el libro de Proverbios, donde Salomón empieza a recordar una y otra vez a las palabras del rey David, que fue su padre, ¿sí? Los primeros 8 capítulos están llenos de este punto. Y vamos al libro de Proverbios, el primer capítulo. Y fíjense cómo va a desarrollar unas ideas aquí Salomón, y nos va a llevar a una aplicación completamente práctica sobre cuestiones de los padres, ¿sí? Es algo que estuve meditando en esta semana y creo que es justo verlo, ¿sí? El segundo punto sobre la instrucción. Vamos a ver brevemente la introducción de Proverbios, ¿sí? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito, verso 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense cómo empieza Proverbios con esta introducción, ¿sí? Los proverbios son para entender sabiduría, doctrina, razones prudentes, ¿sí? Poder delimitar justicia, juicio y equidad, dar sagacidad a los simples, ¿sí? Que el principio de todo esto es el temor del Señor. Volvemos al punto esencial, que una persona sabia es alguien que conoce al Señor, y si vive en base a estos principios del conocimiento del Señor, ahí puede tener una razón para vivir en base a sus ordenanzas. Y fíjense cómo va a empezar el verso 8 del mismo capítulo. Vimos la introducción de Proverbios. ¿Y cómo empieza Salomón? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La primera aplicación práctica de Proverbios es recordar la instrucción de nuestros padres. Y no solamente eso, sino porque serán adorno a tu cabeza y collares a tu cuello. Es como una especie de elegancia, ¿sí? Y esto es algo que realmente me impactó al verlo esta semana. La primera aplicación práctica del libro de Proverbios se trata sobre honrar a nuestros padres, recordar la enseñanza, ¿sí? Proverbios es probable que se termine de compilar cuando Salomón es viejo. Salomón escribe su autobiografía en el libro de Eclesiastés, y vemos a un rey completamente arrepentido, y un rey que empieza a recordar lo que le mencionó su padre. Y lo más importante que nos pueden enseñar nuestros padres a nosotros que somos hijos es el temor del Señor, andar en Él. Hay 2 puntos importantes en teología que enfatizamos siempre en el IPSTE. La primera es una palabra que definen como el indicativo, que esto se define como quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? Dios es nuestro creador, Dios también tiene que ser nuestro salvador.
y esto se ve en la persona de Cristo. Tenemos que saber esto, el indicativo, que Dios nos ha salvado. Y 2, viene el imperativo, cómo vivir y pensar en este mundo. ¿Sí? Y la ley es buena para esto. Hemos sido salvos, ¿y ahora qué? Vamos a crecer en santidad. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a recordar los mandamientos, ¿sí? El primer mandamiento que tiene aplicación es honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Fíjense que es curioso hacerlo también, que me llama la atención, que siempre maneja los dos. Padres me lo mencionan plural, y ahora vemos padre y madre. ¿Sí? Y sabemos quién era la madre de Salomón, Betsabé. Una mujer que había obrado mal, sin embargo una mujer arrepentida que volvió a los caminos del Señor. Primer punto, tenemos que honrarlos y obedecerlos, primero porque es un mandamiento y también porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Segundo, porque esto es una instrucción. Y el tercer punto que quiero mencionar es por testimonio. ¿Sí? Quizá podamos llegar a preguntar de que ¿cómo puedo agradar a mis padres si no son creyentes? ¿Cómo puedo agradar a mis padres si realmente no tuve una figura de padre o madre en casa? Sin embargo, algo que nos debe llenar de esperanza es que tenemos el mejor ejemplo que podemos tener en la persona de Cristo. Cristo es el Hijo que oraba a su Padre. Cristo es el hombre que realmente, si lo conocemos, podemos imitar parte de su comportamiento. Es el primero de muchos hermanos, es nuestro hermano mayor. Y realmente en él se encuentran escondidas todas la sabiduría y conocimiento de Dios. Tenemos que acercarnos a él, sí. Y realmente vamos a ver cómo todo viene por añadidura. Y esta es una invitación que se abre el día de hoy. Lo conocemos a él. Somos hijos de Dios. Damos testimonio como tal. Obedecemos a nuestro Padre Celestial. Es un tema importante que no debemos de perder de vista. Tenemos padres terrenales, pero también si somos creyentes tenemos un Padre Celestial. Y por lo tanto debemos de comportarnos como lo que somos, hijos del Señor. ¿Eres hijo de Dios? ¿O no? ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? Una de las cosas que me impactó mucho, siempre lo recuerdo, es cuando yo era pequeño, estábamos en una iglesia muy conservadora y en los estatutos se mencionaba que el pastor, cada vez que terminaba el sermón, tenía que alzar las manos y repetir la bendición de Aarón: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y siempre me quedó: Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sí? Siempre me quedó en mente qué significaba la frase que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sí? Conocemos al pueblo de Israel, que eran hijos, pero unos hijos muy desagradecidos. Sin embargo, Aarón tenía que hacer esto como mandamiento, como algo imperativo, algo que tenía que hacer. Y una vez yo, creo que he comentado esta historia aquí. Tengo un tío que es policía y es el estereotipo del policía mexicano de bigote, caído así, fuerte, que si le cuentas un chiste no se ríe, que no sabe si está enojado, contento, alegre, muy difícil de leer. Y un día que nació su nieto, yo lo acompañé al hospital, entonces ya se imaginarán, ¿no? Vestido de uniforme con la pistola y todo. Y tan pronto entramos en la zona de incubadora, este hombre tan fuerte, tan serio, al ver a su nieto, sonrió. Y por primera vez vi
como un niño que no había hecho todavía absolutamente nada, le pudo sacar una sonrisa a su abuelo. Y es la misma imagen. Somos hijos de Dios. Cuando Dios nos ve, su rostro resplandece sobre nosotros. Y Él está orgulloso de que seamos sus hijos. Fuimos comprados a un precio muy alto. Recordemos esto y vivamos en base a este conocimiento, ¿sí? Y vamos a ver cómo todo lo demás va a venir añadido por la fe y por la obediencia y gratitud que debemos de ser. La enseñanza es simple, ¿sí? Honremos a nuestros padres porque esto agrada al Señor. Andemos en su instrucción, sobre todo instrucción espiritual, y demos testimonio. Amazing